Hola a todos, yo soy el profesor Pedro Pieruccini del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Y en este segmento vamos a disertar acerca de la anatomía de las meninges y la circulación venosa cerebral. Primero que todo, vamos a ver una pequeña introducción sobre cómo son las membranas que tapizan la superficie del cerebro y cómo se relacionan con la bóveda craneana. Posteriormente, entraremos en detalle, sobre todo con respecto a la compartamentalización que hay dentro de la bóveda craneana, hecha fundamentalmente por la dura madre. Siguiendo en esa descripción, veremos cómo los pliegues de la dura madre forman unas estructuras denominadas los senos venosos durales, a través de los cuales circula la sangre venosa en el cerebro. Adicionalmente, veremos cómo se forman las venas cerebrales y cómo estas venas cerebrales discurren y se asocian a esos senos venosos durales, finalmente drenando la sangre a través de la vena yugular interna. Sin más preámbulo, comenzamos. Para analizar la importancia que tienen las estructuras que vamos a discutir en esta y en sucesivas actividades dentro de la bóveda craneana, primero que todo, ¿qué sucedería si se extrae un cerebro sin dichas estructuras y se coloca sobre una superficie? Eso es lo que observamos en este cerebro, el cual ha sido extraído desprovisto de todas sus estructuras que lo rodean y es colocado simplemente en una superficie dura. Ven ustedes que ahora, al ser colocado sobre esa superficie, el cerebro pareciera que se deformase. Esta deformación ocurre en vista a que las fuerzas gravitatorias inciden sobre él y debido a las características de la matriz extracelular del cerebro, que es desprovista de proteínas fibrosas, las cuales mantienen la estructura en tejidos, por ejemplo, como el hígado, vemos que hay un cambio en la forma normal de ese cerebro. Ahora ese cerebro lo sumergimos en un líquido. Ven ustedes cómo hay un cambio de forma importante y este cerebro se parece más al que analizamos o que comentan en los textos de anatomía y tiene la forma, pues, distintiva a este. Ahora, ¿qué sucedió? Aquí podemos evidenciar los efectos de la gravedad en una estructura la cual está en un medio en el cual hay puro aire y las incidencias de la gravedad en una estructura la cual está sumergida en un líquido. El peso específico es distinto. Aquí, una estructura que tiene aproximadamente 1,5 kg, pues el efecto de la gravedad es que en sus zonas de declive se ejercerá una acción gravitatoria máxima y será equivalente al peso de esa estructura. En cambio, cuando está sumergida en un líquido, el peso específico cambia. Y ese cambio depende de muchos factores, entre los cuales están las densidades de ese líquido. Pero en el caso que fuese agua pura, pasaría de una acción gravitatoria de aproximadamente 1,5 kg, que es lo que normalmente pesa un cerebro, a aproximadamente 50 gramos. Y la presión que se ejercería en esas zonas declives sería aproximadamente de 50 gramos. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre las estructuras que se encuentran dentro de la bóveda craneana, cómo protegen y mantienen la forma del cerebro. Y eso es lo que vamos a ahondar en esta disertación. El origen etimológico de la palabra meninge
proviene del griego meninx, que significa membrana. Con respecto a su acción mecánica, las meninges contribuyen al mantenimiento de la forma del sistema nervioso central en dos formas. Número 1. El cerebro está mecánicamente suspendido en las meninges y estas a su vez están ancladas a la superficie interna del cráneo. Bajo esta configuración, el cerebro tiene un rango de movimiento muy limitado en el cráneo. Y número 2, por dentro de las meninges circula el líquido cefalorraquídeo sobre el cual el cerebro flota, disminuyendo de esta forma la tendencia que tienen varias fuerzas físicas, fundamentalmente las fuerzas gravitacionales, para distorsionar su forma. Debido a estas configuraciones de las meninges, es que se permite una protección completa del sistema nervioso central, tanto del cerebro como de la médula espinal. Resulta útil establecer las distintas capas que recubren al cráneo. Y estas capas, en el caso del cráneo que está recubierto por el cuero cabelludo, están dadas por, primeramente, la piel. Siguiendo la piel estaría el tejido celular subcutáneo, que está por debajo de ella. Posteriormente estaría la gala aponeurótica de los músculos que están allí. Y finalmente, el tejido conectivo que rodea o que está por debajo de esa gala aponeurótica. Y finalmente, el pericráneo, que estaría recubriendo la tabla externa del hueso craneal. Después del pericráneo, tendríamos la estructura del cráneo como tal, y después del cráneo, ya a nivel de la tabla interna, tendríamos una estructura de recubrimiento que es extremadamente fuerte, que se llama la dura madre. Y la dura madre, como podemos observar, tiene dos capas. Una capa que está adosada a la parte interna del hueso, que se denominaría la capa perióstica de la dura madre. Y otra capa que se le denominaría la capa meningia, que está adosada a esta capa perióstica. Luego, en relación con esta capa meningia, observaríamos a una capa denominada la aracnoides. Y de esa capa denominada aracnoides observamos unas ciertas trabéculas que discurren de esa aracnoides y se asocian con otra capa que está íntimamente relacionada con el tejido cerebral, que se denomina la pía madre. Todas estas capas forman las meninges. Entonces podemos dividir a las meninges en dos tipos. Una denominada paquimeninge, que sería la dura madre, y otras denominadas leptomeninges, que serían la aracnoides y la pía madre. Esta preposición de lepto y de paqui viene dada, por ejemplo, en el caso de las paquimeninges, o sea, de la dura madre, porque simula la dureza de la piel de los paquidermos. Y lepto significaría delicado, suave, y a eso se referiría con respecto a la aracnoides y a la pía madre. Observen ustedes que entre la aracnoides y la pía madre hay un espacio real. Este espacio se denomina espacio subaracnoideo, por el cual discurren vasos sanguíneos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a partir de aquí. Y que la aracnoides en algunos sitios se pliega sobre la dura madre y forma unas
estructuras denominadas granulaciones aracnoideas que discutiremos a medida que vayamos avanzando en nuestra disertación. Importante también es establecer desde ahora que ese espacio subaracnoideo está lleno de un líquido denominado líquido cefalorraquídeo, del cual tendremos una disertación específica debido a su importancia. Pero esto es lo que tenemos que tener en cuenta en este momento. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en inglés el cuero cabelludo se denomina scalp y con esas abreviaturas podremos memorizar las distintas capas en base a que scalp sería S, la S sería en inglés skin, la C sería del tejido celular subcutáneo o connective tissue, la A vendría por la galia aponeurótica, la L por loose areolar connective tissue y la P vendría por el pericráneo. Ahondando en la ultraestructura de esas meninges, se puede apreciar en esta microfotografía electrónica de barrido cómo es la relación de la dura madre, cómo aquí se encuentra la aracnoides y cómo se encuentra en íntima relación con el tejido cerebral la pía madre. Tengan en cuenta que esto que ustedes ven aquí en este espacio que es un espacio potencial normalmente, es un artefacto de la preparación de la técnica, en vista que esto normalmente está completamente sellado. Y este espacio que podemos ver entre la dura madre y la aracnoide se denomina espacio subdural. El espacio que hay entre la aracnoides y la pía madre, que es un espacio que se encuentra normalmente y está lleno de líquido cefalorraquídeo, se denomina espacio subaracnoideo. También hay un espacio que está entre la pía madre y la glía limitante externa que se llama espacio subpial, pero es microscópico. También entre la dura madre y el cráneo hay un espacio que se denomina espacio epidural que no se encuentra normalmente, pero en circunstancias patológicas es un espacio potencial. Por ejemplo, en sangrados de la arteria meningea media. Otra cosa que es importante resaltar es que observen cómo los vasos sanguíneos discurren en ese espacio subaracnoideo. Y recuerden que ese espacio subaracnoideo está lleno de líquido cefalorraquídeo. Iniciaremos ahora nuestra explicación con cada una de las meninges en mayor profundidad. Y comenzamos con la dura madre. La dura madre es una membrana opaca, fuerte y fibrosa. Es fibrosa porque, recuerden ustedes que dijimos tenía dos capas, una adosada a la parte interna del cráneo y en relación directa con el hueso, la cual está compuesta por fibroblastos, pero también por osteoblastos. Y una parte interna, que era la parte meningea, que está compuesta fundamentalmente por fibroblastos. Entonces, esa configuración fibrosa la da la síntesis de colágeno, fundamentalmente colágeno tipo 1, por parte de estas dos células. La dura madre divide a la cavidad craneana en compartimientos y acomoda a unas estructuras denominadas senos venosos durales. La dura madre se refleja internamente en cavidad craneana en forma de 4 tabiques. Número 1. La hoz del cerebro. Número 2. El tentorio del cerebelo. Número 3. La hoz del cerebelo. Y número 4. El diafragma celar.
En este corte que tenemos aquí, donde tenemos una vista lateral izquierda, en donde se ha quitado el hueso temporal, parte del frontal y parte del temporal y parte del occipital, podemos observar la hoz del cerebro. Recuerden ustedes que una hoz es un instrumento metálico que se utilizaba sobre todo para cosechar trigo. Esta hoz va a tener una concavidad que es más interna y una convexidad que es más externa. La hoz del cerebro va a separar los dos hemisferios cerebrales incompletamente, ya que hacia las partes más ventrales no va a tener a esta estructura. Ven ustedes que dicha hoz se va volviendo más ancha a medida que va hacia posterior. Y su anclaje anterior se encuentra en la apófisis cristagalli y su anclaje posterior se encuentra en la apófisis occipital interna. Eso sería con respecto a la parte ósea. Y también a posterior tiene unos anclajes con otra reflexión denominada el tentorio del cerebelo. En este corte podemos visualizar con muchísima mayor precisión la hoz del cerebro. Observen ustedes que aquí tenemos un corte sagital en donde podemos evidenciar varias estructuras. De las que ya hemos visto y discutido, podemos observar el tronco del encéfalo, donde tenemos la médula oblongada o bulbo raquídeo, la protuberancia anular y el mesencéfalo. Hacia la parte posterior podemos observar al cerebelo y podemos observar también las estructuras del velo medular superior y el velo medular inferior. Y entre estas dos estructuras de los velos medulares al cuarto ventrículo. A este nivel podemos observar al tercer ventrículo hacia la parte posterior, lo que sería la lámina cuadrigémina en el mesencéfalo, y hacia la parte anterior, pues podemos identificar la lámina terminal, podemos identificar al cuerpo calloso con su rodilla, pico, cuerpo y rodete, etc. Esto es para ir repasando las estructuras anatómicas que ya hemos discutido con muchísimo detalle y observamos la hoz del cerebro. Fíjense ustedes que a este nivel está la apófisis cristagalli y cómo esa hoz del cerebro va aumentando su ancho a medida que discurre hacia posterior y llega hasta la cresta occipital interna y se une hacia la parte delantera de esa cresta occipital a la segunda estructura del reflejo meningio que se denomina la tienda del cerebelo. Aquí podemos observar cómo claramente esa tienda del cerebelo separa lo que denominamos la fosa posterior de la fosa anterior, dividiendo la cavidad craneana en una región denominada infratentorial que se encuentra por debajo de la tienda del cerebelo y una región denominada supratentorial que se encuentra por encima de la tienda del cerebelo. Podemos observar cómo a este nivel se inserta la hoz a nivel de la tienda del cerebelo y ven ustedes que a este nivel sí separa prácticamente los dos hemisferios, es decir, los hemisferios parietales y los hemisferios occipitales. La tienda del cerebelo se encuentra por debajo de, en este corte, los hemisferios occipitales. Otro detalle anatómico al tener en cuenta es observar estos orificios que los vemos en la parte superior, aquí en la línea media, pero ya en parte inferior, ya en su unión con la tienda del cerebelo, y en las partes laterales de esa tienda del cerebelo. Y ven ustedes que tienen como una forma
triangular. Estos orificios son senos venosos durales y podemos identificar al seno longitudinal superior y los senos transversos. A este nivel podemos identificar una estructura denominada la prensa de Erófilo o confluencia de los senos, que iremos progresivamente explicando a medida que vayamos avanzando en nuestra disertación. La tercera estructura que debemos describir es el tentorio del cerebelo. ¿Y qué es el tentorio del cerebelo? El tentorio del cerebelo es una lámina arqueada que tiene una superficie convexa hacia posterior y cóncava hacia anterior. Y la podemos evidenciar aquí. Dicha lámina arqueada se inserta a nivel posterior en las crestas transversas del hueso occipital y discurre lateralmente hacia sus bordes que tienen proyecciones anterolaterales que se encuentran a nivel de la parte superior del peñasco del temporal. De allí parten y se terminan insertando en las apófisis clinoides anteriores. Si observamos esa tienda, vemos que separa el cerebelo del lóbulo occipital del cerebro y hacia la parte anterior tiene una incisura denominada incisura tentori, por la cual discurre el tronco del encéfalo, que lo podemos observar a este nivel. Ahora bien, si separásemos todos esos repliegues meningios, podemos observar la hoz del cerebro entre los dos hemisferios cerebrales, la tienda del cerebelo, que la podemos observar aquí, con sus repliegues anteriores que van hacia las apófisis clinoides y se relaciona también lateralmente con la siguiente estructura, que es el diafragma celar, y adicionalmente desde la línea media de esa tienda del cerebelo parte hacia abajo otra reflexión meningia que se denomina la hoz del cerebelo. Y esta hoz del cerebelo separa ambos hemisferios cerebelosos y en su plegamiento tiene un conducto denominado el seno occipital. Todos estos repliegues meningios permiten compartamentalizar la bóveda craneana. Ven ustedes, quitando el tejido encefálico, cómo quedarían dichos repliegues meningios. Tendríamos toda la meninge tapizando todas las estructuras del cráneo y además dichos repliegues separando compartimientos. Entonces tendríamos todo lo que está por encima de la tienda del cerebelo sería supratentorial y todo lo que está por debajo sería infratentorial. Finalmente, el último repliegue meningio sería el diafragma celar. Piensen ustedes que el diafragma celar es un repliegue meningio que va de dura madre y que rodea alrededor a la silla turca y envuelve a la hipófisis. Y este repliegue es donde se observa dicho diafragma celar, donde pasa el tallo hipofisario, quedando aislado por esta estructura meningia, la hipófisis. Lateralmente a ese diafragma celar podemos observar la estructura denominada el seno cavernoso, que hemos discutido en nuestras sesiones anteriores. El seno cavernoso es de recordar que por él pasa la arteria carótida interna en un segmento denominado el segmento intracavernoso. También pasan los pares craneales 3, 4, rama oftálmica del quinto y el sexto par. La dura madre, por supuesto, también tapiza todos los elementos de la base del cráneo y podemos observar en este corte cómo está la hoz del cerebro cortada aquí y aquí. Y podemos observar el tentorio del cerebelo
en donde está la incisura tentori, por donde pasaría el tallo encefálico, y aquí hacia la parte lateral izquierda tenemos ese tentorio del cerebelo cortado y podemos observar entre los repliegues un seno venoso denominado seno venoso transverso. A este nivel podemos observar que la dura madre es interrumpida a nivel de donde ingresan los distintos nervios craneanos y la atraviesan para ir hacia sus distintas partes con las cuales se relacionan. Volviendo ya hacia una estructura más microscópica de las meninges, podemos observar nuevamente en un corte que sería coronal la distribución de las distintas meninges y de los espacios subyacentes a ellas. Podemos observar el hueso craneano, podemos observar entre el hueso craneano y la dura madre se puede establecer un espacio que en el caso que se establezca sería patológico denominado espacio epidural. Vemos ahora la relación entre la dura madre con su doble capa, una capa que decíamos que era perióstica y otra capa que era meningia. La capa meningia se relaciona directamente con la siguiente meninge que se denomina la aracnoides. Entre estas dos capas hay un espacio potencial denominado el espacio subdural, que solamente se observa cuando hay patologías subyacentes, por ejemplo, hematomas denominados hematomas subdurales. Luego estaría la aracnoides. La aracnoide se denomina así debido a que hay una serie de trabéculas que simulan la tela de una araña. Y esas trabéculas parten desde la aracnoides y se relacionan con la pia madre. Y entre ellas se establece un espacio entre esas trabéculas que se denomina espacio subaracnoideo. En ese espacio discurren los vasos sanguíneos cerebrales, tanto las arterias como las venas. Y por ese espacio circula líquido cefalorraquídeo. Y más internamente, en relación directa con el parénquima cerebral, observamos otra membrana denominada pia madre. La pia madre se relaciona directamente con una lámina que es constituida por las terminaciones de las células gliales, más específicamente de los astrocitos, denominada glía limitante externa, que veremos con muchísimo detalle en próximas disertaciones. Ahora bien, ¿cómo está constituido esos vasos sanguíneos que atraviesan ese espacio subaracnoideo? Podemos ver que están tapizados completamente por células aracnoideas y atraviesan a través de las trabéculas. Las trabéculas no son más que matriz extracelular rica en colágeno sobre la cual reposan células aracnoideas y tapizan esos vasos sanguíneos. Si ustedes observan a este nivel, esos vasos sanguíneos cuando penetran a nivel del parénquima cerebral a través de las arteriolas que discutimos en la disertación pasada, es acompañado por un espacio. Ese espacio se denomina espacio perivascular y en ese espacio perivascular se encuentran células de la pía madre. Y por dicho espacio perivascular circula el líquido cefalorraquídeo. A medida que la arteriola va dando sus ramas y va llegando hasta el nivel de los capilares, ese espacio se va reduciendo y la arteriola va perdiendo progresivamente su recubrimiento pial. La ultraestructura de esta unidad denominada unidad neurovascular
la discutiremos en otros segmentos. Importante es observar que las vénulas, después de los capilares, tienen una estructura en la cual las células piales no son tan abundantes como las que rodean las arterias, pero sí hay espacio perivascular entre ellas hasta que se forman las venas que estarían en ese espacio subaracnoideo. Ese espacio subaracnoideo se encuentra a nivel de todo el sistema nervioso central. Pero ¿qué sucede? Hay regiones en las cuales el espacio subaracnoideo es corto, es pequeño. Por ejemplo, en las convexidades de los hemisferios y está cercano a las superficies piales. Pero ¿qué sucede en las concavidades de los hemisferios y qué sucede a nivel de las bases del cráneo? Como hay una condición irregular a ese nivel y las aracnoides se encuentran en íntima relación con la dura madre y la dura madre está adosada al cráneo a través de su capa perióstica y relacionada con la aracnoides a través de su capa meningea, hay sitios en los cuales la separación del espacio subaracnoideo, es decir, desde del aracnoides a la pía madre, se ensancha, es decir, se vuelve más grande. En esas regiones se forman lo que se denominan cisternas subaracnoideas. Las cisternas subaracnoideas son varias, siendo la de mayor tamaño la cisterna magna, que se encuentra en la parte inferior del cerebelo. Estas cisternas subaracnoideas están en varias partes, sobre todo en las partes donde hay mayor irregularidades del tejido nervioso. Están, por ejemplo, la cisterna denominada cisterna ambiens, que es donde se encuentra anatómicamente la gran vena cerebral. Está la cisterna cerebelo-medular, que es la que se denomina la cisterna magna, que podemos observarla aquí. Está la cisterna denominada la cisterna pontina, que la podemos observar aquí y aquí. Se encuentra otra cisterna denominada cisterna interpeduncular, que está a nivel anterior de los pedúnculos cerebrales. Y recuerden que ustedes que estaban los pedúnculos cerebrales y entre ellos estaba una sustancia denominada sustancia perforada posterior. Y podemos ver otras cisternas, por ejemplo, las cisternas de la lámina terminal, la cisterna supracallosa, etc. Vistas desde la parte inferior, podemos observar la cisterna interpeduncular a este nivel, la cisterna pontina, la cisterna magna y la cisterna quiasmática que se forma a nivel de los quiasmas ópticos. Todas estas son regiones llenas de líquido cefalorraquídeo. De las que tienen mayor importancia clínica estarían la cisterna magna y tendríamos la cisterna lumbar, de la cual se extrae el líquido cefalorraquídeo en las punciones lumbares. Una de las características adicionales del espacio subaracnoideo y de la aracnoides son unas estructuras denominadas vellosidades aracnoideas. Dichas vellosidades aracnoideas son proyecciones que tienen las células aracnoideas a través de la dura madre. Si nosotros observamos aquí, tenemos la dura madre y esto que se representa aquí en el espacio que estaría en blanco sería igual a este que está en azul. ¿Qué se representa aquí? Un seno venoso dural. Y un seno venoso dural no es más que una proyección dural en la cual
hay una separación de las capas de la dura madre y está tapizado por células endoteliales. Y por allí circula sangre, sangre penosa. Ven ustedes que la aracnoides se proyecta las células aracnoideas sobre esa dura madre. Y la dura madre a este nivel, lateralmente, contribuye a la proyección de esa aracnoides a nivel central. Y ven ustedes la densidad y el número grande de trabéculas que se encuentran dentro de esa vellosidad. Entonces, esa vellosidad aracnoidea emerge rodeada de tejido dural y emerge hacia la luz del seno venoso dural. Y es tapizada superiormente por células endoteliales de ese seno venoso dural. Y lateralmente se encuentra protegida por dura madre. ¿Qué circula por allí? Líquido cefalorraquídeo. Y ven ustedes que tienen unas estructuras hacia la parte apical en donde las células aracnoideas se ven interrumpidas por el paso de unos canales que ponen en contacto directo el líquido cefalorraquídeo con las células endoteliales que tapizan dicha vellosidad. La unión de varias vellosidades produce una estructura que la podemos observar aquí, en este corte de seno dural, que se denominan granulaciones aracnoideas y se pueden observar a simple vista. También hay proyecciones laterales hacia los senos venosos durales, sobre todo en los senos venosos durales que están a nivel sagital, es decir, el seno venoso sagital superior, en donde se producen unas colecciones donde hay muchas vellosidades aracnoideas y muchas granulaciones aracnoideas, y eso se denominan lagunas venosas. En esas lagunas venosas también pueden drenar venas emisarias, sobre todo o del cuero cabelludo, o también venas que parten desde el hueso craneano. Otras características que podemos resaltar en este dibujo que tenemos aquí es que las células aracnoideas tienen entre ellas y las células de la dura madre uniones oclusivas o tight junctions, formando una barrera aracnoidea que la separa del espacio subdural. Esto lo analizaremos con mucho detalle cuando disertemos sobre las barreras del sistema nervioso. Ahora bien, colocando todo en contexto, tenemos que la irrigación arterial ingresa, se convierte en arteriolas, las arteriolas se van dividiendo dentro del parénquima cerebral, como lo observamos y lo discutimos en la clase pasada, se capilarizan y posteriormente forman las venas. Y las venas recogen ese flujo sanguíneo y lo llevan hacia los senos venosos durales para luego ser drenados a través de mayormente la vena yugular interna. Recordando también que las arterias que discurrían a través del espacio subaracnoideo ingresaban dentro del parénquima, se volvían arteriolas, las arteriolas capilares, los capilares luego se volvían vénulas y luego estas se volvían venas. Ven ustedes que la configuración arterial difiere mucho de la configuración venosa. Una de las características que tiene la configuración arterial es que está inervada en varias partes, unas por el sistema nervioso autónomo y otras por núcleos profundos del cerebro y otras partes por el mismo tejido que está allí. Y controla en sobremanera el flujo sanguíneo a través de las
arterias y arteriolas. Las venas y las vénulas tienen pues una configuración menos compleja referente a las capas de células musculares que las rodean. Si ustedes observan aquí, las venas no tienen capas musculares que las rodean, sino simplemente los pericitos. Las características ultraestructurales de este sistema denominado unidad neurovascular lo trataremos con mucho detalle en una unidad aparte. Pero es importante en este segmento observar las diferencias en las características histológicas tanto del sistema arterial como el venoso. Y una semejanza es que ambos están recubiertos por barrera hematoencefálica. Entonces, las venas parten desde el parénquima cerebral, emergen desde allí y también son acompañadas con un espacio perivenoso, similar al espacio periarterial, y luego estarían tapizadas por las células meningias. El sistema venoso cerebral es un sistema libremente comunicado e interconectado. Está compuesta por los senos venosos durales y las venas cerebrales. Las venas cerebrales las podemos dividir en venas superficiales, que pueden ser laterales, mediales e inferiores, y venas profundas o centrales, que recogen la sangre de la sustancia gris y de la sustancia blanca profunda. Cabe destacar que las características del sistema venoso tienden a tener variaciones y son variaciones muy comunes de un individuo a otro. En cambio, las del sistema arterial, las variaciones no son tan comunes. Es por eso que aquí vamos a describir las características más comunes del sistema venoso. Ya sabemos que los senos venosos durales son repliegues de dura madre. Podemos observar al seno sagital superior, que sería esta estructura señalada con el número 1, discurre en su convexidad hacia su inserción, que sería en la protuberancia occipital interna. Esa estructura marcada con el número 21 sería la confluencia de los senos. Aquí podemos observar cómo se forma el tentorio del cerebelo y cómo esta estructura llega y se une al tentorio del cerebelo y también con un seno denominado seno transverso forman esa confluencia de los senos. Ya si quitamos las meninges, solamente observamos al seno longitudinal superior en su camino a su inserción hacia la tienda del cerebelo, y ese seno se puede insertar lateralmente en la tienda del cerebelo. No necesariamente tiene que ser en todo el centro. Puede ser lateralmente a nivel derecho o puede ser lateralmente a nivel izquierdo. Y esa confluencia de los senos puede estar a nivel del seno transverso. Aquí podemos observar el seno transverso. El seno transverso vendría siendo un repliegue, pero de la tienda del cerebelo en su inserción en las crestas occipitales. Y podemos observar aquí el seno occipital que se forma por el pliegue de la hoz del cerebelo a este nivel. Fíjense ustedes el recorrido que tiene. Ya en un corte transversal como el que lo ven en la parte izquierda, podemos observar los distintos senos venosos. El que acabamos de discutir, que sería la confluencia de los senos, que en este caso ven ustedes que sería donde el seno longitudinal superior se relaciona con el seno transverso, y ven ustedes que aquí tampoco se inserta precisamente en el medio. Y en esa confluencia de los senos, pues también entraría el que se denomina el seno recto, que lo podemos observar aquí. Y el seno recto no es más que el pliegue que se forma cuando la hoz del cerebro se inserta en la hoz del cerebelo. Si partimos de la confluencia de los senos, vemos que lateralmente se forman los denominados senos transversos. Y van y recorren lateralmente la superficie
interna del hueso occipital y rodean posteriormente el peñasco del hueso temporal. A ese nivel se forman el seno llamado sigmoideo, porque tiene la forma de una S. Y también allí, hacia la parte superior, se observa un seno denominado seno petroso superior. Si ahora partimos desde la vena oftálmica, vemos como esa vena oftálmica desemboca a nivel de un seno denominado seno cavernoso, que se encuentra localizado lateralmente del diafragma celar, que ya hemos discutido en otras ocasiones. Y ese seno también confluyen en él un seno denominado seno esfenoparietal, que estaría a este nivel en relación con el ala menor del efenoides. También en el seno cavernoso confluye una vena que se denomina la vena meningia media. Aquí podemos observar hacia la parte inferior el seno occipital que vendría formado por la hoz del cerebelo. Viendo ahora este corte, vemos que en los dos repliegues meningios que forma la hoz del cerebro, el repliegue superior estaría el seno longitudinal superior y en el repliegue inferior estaría el seno longitudinal inferior. Ese seno longitudinal inferior, a nivel de donde la hoz del cerebro se inserta sobre la tienda del cerebelo, se forma una estructura denominada seno recto. Y allí confluyen, después al final de ese seno recto, confluye el seno longitudinal superior, el seno recto y también los senos transversos y forman la confluencia de los senos o prensa de Erófilo. Otras estructuras que podemos ver aquí es el seno cavernoso y el seno petroso superior, además del seno sigmoideo que continúa por el agujero yugular y posteriormente se convierte en la vena yugular interna. En cortes del seno longitudinal superior vemos cómo las venas de la convexidad del cerebro o venas superficiales desembocan en dicho seno. Y también podemos ver cómo se forman esas lagunas o lagunas laterales que están llenas de granulaciones aracnoideas. Además de las granulaciones y de las vellosidades aracnoideas, tenemos la confluencia de las venas emisarias que vienen del hueso y confluyen allí a nivel del seno longitudinal superior. Luego de analizar todo lo referente a la configuración de las meninges y cómo éstas forman los senos venosos durales, es conveniente continuar nuestra discusión sobre el drenaje venoso. Antes que todo, es importantísimo aclarar que el drenaje venoso final se efectúa a través de estos senos venosos durales, que finalmente formarán la vena yugular interna. Si ustedes recuerdan nuestra discusión sobre la irrigación arterial del cerebro, discutíamos que la irrigación arterial del cerebro ocurría por dos circuitos. Un circuito anterior o de la carótida interna y un circuito posterior o de las arterias vertebrales. En el caso del drenaje venoso, parte por una sola vía, que es la vía de la vena yugular interna. Ahora bien, ¿cómo es la distribución de este flujo venoso en el cerebro? Podemos dividir dicho flujo venoso en dos partes: un circuito superficial y un circuito profundo. El circuito superficial, dependiendo si es de la convexidad o de la concavidad del cerebro, va a ser esa sangre drenada por varias venas. Comenzando nuestra discusión sobre la convexidad del cerebro, tenemos esta vena muy importante que se denomina la vena anastomótica superior o de Trollard.
Fíjense ustedes que la vena anastomótica superior o de Trollard discurre cercana al surco central y se une superiormente al seno longitudinal superior. A su vez hay una vena, pero que es de ubicación inferior, que también es anastomótica y se llama la vena inferior anastomótica o de la B. Fíjense ustedes que esta vena lateral anastomótica o de la B se une a la vena anastomótica superior y se une también al seno transverso. También a ellas se une otra vena que se denomina la vena cerebral inferior. Esta vena cerebral inferior discurre por el surco lateral, se introduce hacia la parte media del cerebro. Estos circuitos venosos de la convexidad drenan todas las venas que están cercanas a ellos y forman una red anastomótica en toda la convexidad cerebral. Y bueno, las venas también, como lo discutimos en la lámina pasada, pueden drenar directamente en los senos, tanto en los senos transversos, como las pueden observar aquí, como en el seno longitudinal superior. Esto es una reconstrucción en 3 dimensiones de la irrigación sanguínea venosa del cerebro. Fíjense ustedes que podemos identificar a el seno longitudinal superior y también podemos identificar al seno transverso. Y vean ustedes la vena anastomótica superior o vena de Trollard y vean la vena anastomótica inferior o vena de la B y cómo se anastomosan entre ellas y forman también una comunicación entre el seno longitudinal superior y el seno transverso. A su vez, observen cómo parte la vena superficial medial y discurre a través de el surco lateral. Aquí se evidencian las venas superficiales, tanto frontales como parietales, y venas occipitales que también drenan directamente en el seno longitudinal superior. También podemos observar las venas, por ejemplo, las temporales posteriores que drenan directamente en la vena anastomótica inferior o vena de la B. Y esta a su vez drena en el seno transverso. Cuando observamos la red venosa, pero ya en la base del cerebro, podemos partir nuestra discusión con la vena superficial medial del cerebro, que venía a través del surco lateral y a nivel de ese surco daba una curva y se introduce y desemboca a nivel del seno cavernoso. Fíjense ustedes el nivel de anastomosis que tiene el riego sanguíneo cerebral venoso. Luego de hacer ese inciso, podemos describir otros sistemas muy importantes que se observan en la base del cerebro. Fíjense ustedes esta vena que se llama la vena cerebral anterior, que se encuentra en las bases de las órbitas, y esa vena cerebral anterior pasa por todas las bases de las órbitas y se dirige hacia posterior, en donde se anastomosa con la vena medial profunda. A partir de allí se genera una vena denominada vena basal o vena de Rosenthal. Esta vena de Rosenthal discurre hacia posterior
en la parte medial del lóbulo temporal y lateralmente a el mesencéfalo y recoge todo el flujo venoso tanto de las cortezas temporales a ese nivel y también del mesencéfalo. Y se dirige posteriormente rodeando a ese mesencéfalo y desemboca en una estructura denominada la gran vena de Galeno, que es donde desembocan varias venas importantes que seguiremos en nuestra discusión. Fíjense ustedes que tenemos en repaso el circuito de la vena superficial medial, la vena profunda medial que se une con la vena cerebral anterior y forma la vena basal de Rosenthal. Y todas estas venas van a recoger el flujo sanguíneo de, en este caso, la base del cerebro. Pero es un flujo sanguíneo superficial. Con respecto al flujo sanguíneo profundo, ese flujo sanguíneo profundo viene fundamentalmente de la sustancia blanca profunda y de los núcleos cerebrales profundos, como el núcleo caudado, el globo pálido, el tálamo, etc. Y de la cápsula interna, que sería la sustancia blanca profunda. De esas venas que drenan a ese nivel, es importante nombrar a estas siguientes. Por ejemplo, las venas que drenan los plexos coroideos, que se denominan venas coroideas, que las podemos observar aquí. Y además es de importancia estas venas denominadas venas tálamo-estriadas, que la podemos observar a este nivel. También es importante esta vena denominada vena anterior terminal. Esta vena anterior terminal, junto con las venas tálamo-estriadas, que se dividen en inferiores como esta y superiores como esta, se unen junto con las venas septales, que serían las venas que recogen la sangre del septum pellucidum y de la rodilla del cuerpo calloso, y forman una vena que se denomina la vena cerebral interna. Esto es una vista del dorso en donde se encuentra el tálamo, y estas venas recogen la sangre de ese dorso, y esa vena cerebral interna va a desembocar también en la gran vena de Galeno. Entonces, en esa gran vena de Galeno va a estar formada por las venas basales de Rosenthal, que vienen de la base del cráneo, y esta vena cerebral interna que está hacia superior, y forman esa gran vena de Galeno. Y también en esa gran vena de Galeno va a estar alimentada por estas venas denominadas venas cerebelosas superiores. Luego, esa gran vena de Galeno se continúa con el seno recto, y ese seno recto desemboca en la confluencia de los senos, en donde desemboca el seno longitudinal superior y los senos transversos, y esto es lo que denominamos la prensa de Erófilo. La podemos ver aquí desde una vista inferior. Entonces estarían los senos transversos, el seno recto. Aquí no vemos el seno longitudinal superior. Aquí, como es una vista superior o dorsal, sí se puede observar. En un corte longitudinal podemos observar, fíjense ustedes, el seno longitudinal inferior, y aquí estaría la vena cerebral interna. Y fíjense ustedes dónde viene la vena basal del cerebro o vena de Rosenthal. Y todas ellas confluyen formando la gran vena cerebral o vena de Galeno. Y a partir de allí desemboca
en la estructura formada por el pliegue entre la hoz del cerebro y el tentorio del cerebelo que forman a ese seno recto. En un corte longitudinal tenemos el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior. Y ven ustedes que la vena cerebral profunda discurre a este nivel y se une con la vena basal de Rosenthal y forman la gran vena de Galeno. Posteriormente, esa gran vena de Galeno, en su unión con el seno longitudinal inferior, van a formar el seno recto. Y este seno recto desembocará a nivel de la confluencia de los senos. Aquí tenemos la distribución de la red venosa, pero quitando el parénquima cerebral. Y ven ustedes, pues, todas las anastomosis que ya discutimos. Importante en esta lámina es resaltar las anastomosis que hay entre el seno sigmoideo y el seno cavernoso. Obsérvenlas aquí. Y entre el seno cavernoso y la vena yugular interna o el bulbo de la yugular interna. Estas anastomosis entre el seno cavernoso y el seno sigmoideo ocurren a través de los senos petrosos, tanto superiores como inferiores, como lo pueden ver aquí. Y aquí observamos cómo el drenaje venoso del cerebro es a través de la vena yugular interna. Con respecto a la diferencia que hay entre las meninges craneanas y las meninges del conducto raquídeo, podemos observar que las meninges craneanas tenían dos capas superpuestas. Dijimos que una capa era perióstica y otra capa era meningia. A medida que la dura madre abandona el cráneo a través del agujero occipital, observen ustedes que la capa perióstica queda adosada al hueso y se continúa la capa meningia. Ahora la meninge no va a estar tapizando el conducto óseo, sino que va a estar separado de él y va a tener hacia cada agujero de conjunción una reflexión meningia que va a acompañar a los nervios periféricos. Esa capa meningia posteriormente se va a fundir con lo que se denomina el epineuro. Y las demás capas, pues la aracnoides estará adyacente a la dura madre y establecerá algunos tabiques que formarán el espacio subaracnoideo. La pia madre estará íntimamente unida a la superficie de la médula espinal y tendrá algunas reflexiones. Esas reflexiones irán hacia la dura madre y formarán lo que se denominan los ligamentos dentados. Estos ligamentos dentados fundamentalmente se encuentran en las emergencias de las raíces nerviosas de las anteriores y de las posteriores, separándolas. Aquí lo podemos observar. Vemos la dura madre, vemos la aracnoides con el espacio subaracnoideo y las trabéculas aracnoideas. Estos repliegues que se ven aquí son repliegues de la pia madre. La pia madre, que está íntimamente adosada a la médula espinal, emite estos pliegues de membrana que forman los ligamentos dentados. Y ven ustedes cómo esos ligamentos dentados separan las raíces anteriores y las raíces posteriores. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad clínica o práctica que tiene el conocimiento exacto de la configuración de las meninges y de la irrigación del cerebro? En su carrera profesional, muchos pacientes van a tener los cuales hayan sufrido traumas craneales
y esos traumas craneales hayan ejercido fracturas a nivel de la región terional y esas fracturas a nivel de la región terional hayan lacerado la arteria meningea media, que es una de las ramas que se dan en el circuito carotidio, pero de la carótida externa. Cuando eso sucede, la arteria meningea media discurre por debajo de la dura madre y se puede formar un coágulo a ese nivel debido a la hemorragia que ocurre por esta arteria meningea media. Esta hemorragia es capaz de separar a la dura madre del cráneo y se forma una colección de sangre que se denomina hematoma epidural. Epi porque está fuera de la meninge, como se puede observar aquí. Algunos otros traumas que se pueden producir, por ejemplo, en personas ancianas, ocurren a través de las venas emisarias que parten del cráneo y que van a desembocar en esos senos venosos durales. Cuando esas venas se ponen en tensión, puede ocurrir laceración de las mismas y puede ocurrir un hematoma denominado hematoma subdural. Subdural, ¿por qué? Porque se encuentra por debajo de la meninge y se encuentra en ese espacio que se denomina espacio subdural, que recuerden ustedes que nombramos que era un espacio potencial y que no era normal que ese espacio existiese. Y allí pues desplazaría a la aracnoides de la dura madre. Y allá estaría la colección de sangre. Por último, como hemos descrito, los vasos sanguíneos discurren a través del espacio subaracnoideo para luego penetrar el parénquima cerebral. Si ocurriese en ese espacio, por ejemplo, en donde están las cisternas, que en esas cisternas se encuentra, por ejemplo, el polígono de Willis, y en cada uno de esas ramas de las arterias pueden haber alteraciones de su pared formando aneurismas. Cuando estas aneurismas se rompen, van a vertir su contenido hacia el espacio denominado espacio subaracnoideo, que en ese espacio hemos discutido que normalmente circula líquido cefalorraquídeo y se forma allí una hemorragia denominada hemorragia subaracnoidea. Como conclusiones tenemos: el sistema nervioso está rodeado por 3 membranas concéntricas, que son las meninges. La dura madre es la más externa de las 3. Es la más fuerte y divide la cavidad craneana incompletamente en compartimientos. Se le denomina paquimeninge. Los senos venosos son canales venosos encerrados en divisiones de la dura madre y están tapizados en su interior por endotelio. La aracnoides y la pía madre en conjunto se les denomina leptomeninges. Se encuentran en la capa intermedia una y la otra adosada a la superficie del tejido nervioso respectivamente. En la convexidad de los hemisferios se encuentra una red venosa anastomótica que termina drenando la sangre en los senos sagital superior y transverso. Las venas que drenan las partes profundas del cerebro confluyen en la vena cerebral interna. La vena cerebral interna junto con las venas basales confluyen formando la gran vena de Galeno. Hay diferencias en la configuración de las meninges craneales con respecto a las meninges espinales. Esto ha sido todo por este segmento. Recuerden ir a nuestro canal de YouTube, suscribirse, darle like si les ha gustado el video para que el algoritmo de YouTube lo comparta con el que esté interesado en los temas y compártanlo entre todos sus compañeros para que a todos llegue la información. Es importante también hacer comentarios debajo del video por si surge alguna duda o también para hacer alguna corrección
a algún error que se haya producido durante la disertación. También es bueno comentar para hacer recomendaciones de cómo podemos ir mejorando el material. Realmente ha sido para mí un verdadero placer compartir con ustedes el maravilloso mundo de la fisiología y espero verlos en una próxima oportunidad en donde estaremos disertando sobre las barreras del sistema nervioso. Hasta entonces.